Hola, soy Yalena de la Cruz y quiero compartir con usted algunos pasajes de la historia de la medicina en Costa Rica. Ante todo, hemos de definir si por medicina entendemos la práctica de los profesionales médicos graduados de una escuela universitaria o bien la forma en la que ha evolucionado la atención del dolor y de la enfermedad de tiempos precolombinos hasta nuestros días. Si entendemos la medicina como aquellas prácticas utilizadas para combatir la enfermedad y el dolor, podemos decir que en nuestra época precolombina se usaban las prácticas prehistóricas, es decir, se paliaba el dolor mediante prácticas instintivas como lamerse una herida o succionar la piel después de haber sido picado, con prácticas empíricas como guardar reposo luego de una fractura o con prácticas mágico-religiosas cuando se creía que la enfermedad era producto de espíritus y demonios o un castigo divino. En ese sentido, la figura del suquia o el chamán es fundamental en la curación. De una manera más específica, los historiadores del Museo de Oro del Banco Central nos indican que las actividades de curación se efectuaban durante la noche, consistían en invocar a los espíritus auxiliares mediante cantos y objetos para que, por medio de ellos, el curandero pudiera interceder ante los causantes de las enfermedades. Algunos de los objetos usados por curanderos eran pieles, plumas de diferentes aves, conchas y caracoles. El proceso de curación finalizaba con el empleo de plantas medicinales. Entramos al período de historia y dejamos atrás la prehistoria una vez que aparece la escritura. Y entonces empezamos a conocer cómo se tratan las enfermedades, cómo se trata el dolor, con lo que nos queda escritos cuneiformes, el código de Hammurabi, papiros egipcios, en fin, cada cultura va haciendo sus registros y nos da cuenta de cómo enfrenta el dolor, cómo busca la curación de la enfermedad. Existen dos formas de atender la enfermedad en la medicina griega, en la antigua Grecia. Por un lado, la medicina sacerdotal rinde culto a Asclepio o Esculapio, representado por una serpiente y cuyo símbolo, la vara o caduceo, es utilizado hoy por la Organización Mundial de la Salud, por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y por las organizaciones médicas y profesionales en medicina en todo el mundo. Por otro lado, la medicina griega no tradicional destaca con diversos médicos, entre ellos Hipócrates, que explica de manera contundente que la enfermedad no es un castigo divino y que hay que buscar el origen de las enfermedades dentro del cuerpo humano. La discrasia o enfermedad ocurre por un desequilibrio entre cuatro humores. Pese a que su explicación es errónea, se le denomina padre de la medicina porque a partir de él buscamos en el cuerpo mismo el origen y la explicación de las enfermedades. Nos hereda también el juramento hipocrático, con el cual cada vez que hay una incorporación médica en Costa Rica y en otros lares, los nuevos profesionales juran una serie de deberes éticos de compromiso con los colegas y con la sociedad. En cuanto a la enseñanza universitaria en Occidente, la primera universidad en el mundo occidental es la de Bolonia, fundada en 1088. El descubrimiento de América se da en 1492 y Colón llega a Costa Rica en su cuarto viaje en 1502. En 1543, Andrés Vesalio publica su libro de anatomía De Humani Corporis Fabrica, texto fundamental para el estudio de la anatomía humana. A partir de aquí se deja de estudiar con el libro de Galeno, que se usó por más de un milenio, con una anatomía basada en las disecciones de animales. Y entonces, ¿cuáles son los primeros médicos en Costa Rica? Pues los que llegan con los conquistadores. En 1562, el conquistador Juan Vázquez de Coronado fundó la ciudad del Lodo, hoy Cartago, donde llegó con una tropa de 90 hombres en los que se encontraba el cirujano militar de origen italiano Scipión Arméricos, primer profesional en medicina del que se tiene recuento en nuestro país. Luego, en 1563, llegó el licenciado Antonio de Oliveira, cirujano militar de origen portugués, segundo practicante de la medicina en Costa Rica. En el siglo XVII tenemos el recuento de un curandero que llega a Esparza, y hay 5 médicos registrados en el siglo XVIII. Conviene destacar la presencia del doctor Esteban Corti, médico y naturalista que llegó al país en 1781. Se dice que hacía
curaciones milagrosas, tanto que incluso fue acusado y llevado preso ante el tribunal de la Santa Inquisición. Ya en el siglo XVIII, los religiosos empiezan a tener una importante labor en la atención caritativa de los enfermos. En 1785, Fray Pablo Bancos, religioso de la Orden de San Juan de Dios, llega a Costa Rica con el propósito de dar los primeros avances para la creación del hospital, que sería luego finalmente creado en 1845. En el siglo XIX, a inicios, viene desde la Capitanía General de Guatemala don Manuel del Sol, enviado a Costa Rica para traer el fluido vacuno y combatir la viruela. Llegamos al siglo XIX. Entre 1806 y 1855, 22 médicos llegan al país. El 7 de agosto de 1823 termina su carrera de médico el doctor Pablo Alvarado Bonilla, quien estudió en Guatemala, pero no fue sino hasta 1842 cuando regresó a Costa Rica. Es él el primer médico costarricense. Naturalmente, durante todo este tiempo, los curanderos practican curaciones y tenemos también la importante participación de parteras y comadronas en la atención de los partos. 1821 es la independencia patria y en 1843 la Universidad de Santo Tomás es creada, convertida a partir de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás. Esta universidad tuvo una escuela de medicina que no tuvo gran significancia, por cuanto solo hubo 3 graduados en medicina, 2 bachilleres y un licenciado. En 1850 se crea la Facultad de Medicina. En 1857 el Protomedicato de la República, antecedente del actual Colegio de Médicos, Colegio de Cirujanos Dentistas y Colegio de Farmacéuticos. Es importante destacar que en 1879 se funda la primera Sociedad Médica de Costa Rica, que agrupaba a médicos costarricenses que habían estudiado en Europa y que tenían la necesidad de compartir sus casos. Así fue como también arrancaron con la publicación de la revista Gaceta Médica. En 1885 se funda el Hospicio Nacional de Locos. En 1892 había 42 médicos en Costa Rica, 17 en San José, 5 en Alajuela, 7 en Cartago, 9 en Heredia, 2 en Guanacaste, 1 en Punta Arenas y 1 en Limón. La primera mitad del siglo XIX, básicamente seguimos dependiendo de médicos extranjeros o de costarricenses que estudiaban en el extranjero, e igualmente había una importante participación de curanderos y de parteras y comadronas. Destaca el doctor Solón Núñez Frutos, quien llega al país en 1916. Fue el impulsor para que se creara en Costa Rica el Ministerio de Salud, llamado entonces Secretaría de Estado, en la cartera de Salubridad. Ya para 1940, Costa Rica contaba con 265 médicos. Ese año se crea la Universidad de Costa Rica. El presidente, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, es médico. No obstante, la universidad no abre con la carrera de medicina y el expresidente de la República, Julio Acosta García, en ese momento también gerente de la Caja del Seguro Social, declaró a la tribuna que nuestra universidad no estaría completa nunca mientras los jóvenes no pudieran hacerse médicos en Costa Rica. En 1947, el doctor Antonio Peña Chavarría impulsó un proyecto de ley que se aprobó y que creó la Escuela de Medicina en la Universidad de Costa Rica. Unos poquitos años después, 3 años después, se aprobó una segunda ley que le creó rentas propias. En la primera mitad de este siglo XX hay 2 hechos importantes. Uno es Robert Koch recibe el Premio Nobel de Medicina, descubre el bacilo de la tuberculosis en 1882, otros luego, y postula la teoría del germen o la unicausalidad de la enfermedad. Existe un microorganismo específico para cada enfermedad. Y el segundo es la creación de la OMS en 1948. La Organización Mundial de la Salud, cuyos estatutos entraron en vigencia el 7 de abril de 1948, nos define desde entonces salud como un estado de bienestar y no como ausencia de enfermedad. Salud determinada por factores biológicos, psicológicos y sociales, un concepto integral.
La posibilidad de estudiar medicina en Costa Rica significó el poder contar con un importante número de profesionales al servicio del país, fundamentales para atender el mandato de la reforma constitucional del año 1961 que universalizó los seguros sociales y que obligó a la Caja Costarricense de Seguro Social a hacer una gran cantidad de programas y de construcciones para que en todo rincón del país todo habitante pudiera tener acceso a los seguros sociales. Ello implicó el establecimiento del seguro social obligatorio para médicos y cirujanos dentistas y el traspaso hospitalario de más de 5,000 camas que se hallaban en 27 hospitales a cargo de la Junta de Protección Social y de la Compañía Bananera. A partir de entonces, con un seguro social consolidado y con una Universidad de Costa Rica produciendo médicos para atender las necesidades del país, el cambio de la medicina fue espectacular. Luego vinieron las universidades privadas. La primera universidad, la de la Escuela Autónoma de Ciencias Médicas del año 76. Hoy existen 8 escuelas de medicina en el país, la pública en la Universidad de Costa Rica y 7 privadas que le dan a los jóvenes y a las jóvenes costarricenses la oportunidad de realizarse vocacionalmente y al país la posibilidad de contar con excelentes médicos al servicio de la salud de la población. Y si hablamos de números, de acuerdo con la Fiscalía del Colegio de Médicos, en este momento tenemos 12,428 médicos activos, 60% mujeres y 40% varones. En cuanto a especialidades, tenemos 167, pero algunas de ellas ya han desaparecido, como la venereología y la tisiología. Del total de especialistas están activos 5,583. Aquí, en la distribución por sexo, las cifras se invierten. El 64% de los especialistas son varones y el 36% mujeres. En resumen, podemos decir que la práctica médica de la prehistoria a nuestros días ha evolucionado. En los primeros años, sin una formación académica sino empírica, se procuró atender el dolor y también la infección y la hemorragia. Distintas culturas entendieron de manera diferente el origen de las enfermedades y establecieron sus propias formas de curar. Nuestro país no fue la excepción en cuanto al periodo precolombino. Luego nos llegaron médicos en las expediciones colonizadoras y poco a poco fueron llegando más médicos que coexistían con curanderos, parteras y comadronas. Jóvenes costarricenses empezaron a salir al extranjero para estudiar medicina. Con la enseñanza académica, el estudio de la anatomía, la fisiología, la bioquímica, explicaciones como la teoría del germen, se empezó a comprender en mejor forma cómo funcionaba el cuerpo humano. El desarrollo de la farmacología supuso un gran avance en la terapéutica. El siglo pasado fue el determinante en lo que hoy es la medicina en Costa Rica. La posibilidad de estudiar la carrera en Costa Rica y luego la universalización de los seguros fueron trascendentales. Hoy todo costarricense y de forma general todo habitante de nuestro país reconoce la calidad y el compromiso del cuerpo médico en la lucha contra la enfermedad y en procura de la salud, lo que se ha hecho más patente que nunca en estos tiempos de pandemia.